conozco desde antes que nacieras. Jesús nos dice algo muy importante en el Evangelio de hoy, y es que nos dice: nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Es allí la importancia del testimonio en la vida de todo creyente. Muchas veces no es suficiente predicar con palabras bonitas, con palabras atractivas, y que de cierta forma pues guste a las demás personas escucharlas. La fe cristiana también se predica a través del ejemplo. Hay la importancia del testimonio, y a raíz de esto quiero tomar el ejemplo de los primeros grupos de creyentes que nos relata hoy la lectura de los Hechos de los Apóstoles. La fe cristiana, querido amigo, amiga, se demuestra con hechos y no con palabras únicamente. La verdadera fe cristiana se traduce en la manera de vivir, como ya lo decía, de los primeros grupos de creyentes que tenían una sola alma, nos dice la lectura, y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. De esa manera, los primeros creyentes, las primeras comunidades, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados por todos. Hace falta, y repito, hace falta verdaderamente que como cristianos nosotros prediquemos con el ejemplo, prediquemos con nuestras acciones, que mostremos esa fe que profesamos a través de acciones concretas, a través de la manera en que nosotros vivimos. A la fe en Jesús pertenece el despojarse, de los bienes materiales para compartirlos con los más necesitados. Los bienes deben ser distribuidos, no acumulativos. Repito esto porque lo considero muy importante. Los bienes deben ser distribuidos, no acumulativos. Sin esto, la fe cristiana queda desarticulada. Es decir, no tiene sentido, pierde el sentido, pierde la esencia. Es importante que en este momento nos cuestionemos: ¿cómo sirvo a los demás con mis bienes personales? Repito, ¿cómo sirvo yo en mi realidad a los demás con mis bienes personales? Recordemos que los bienes personales no son únicamente materiales, económicos, no, sino también están los del conocimiento y los recursos humanos. Es decir, a veces no solo yo debo despojarme de quizás un poco de alimentación, de quizá un bien material que tengo o dinero, sino que también puedo despojarme de tiempo para escuchar al que necesita ser escuchado. También yo puedo enseñar quizá al que no sabe o decir, compartir conocimiento, porque de esa manera como sociedad, como personas, avanzamos en conjunto. Repito esa pregunta porque la considero muy importante y es lo que quiero dejarles el día de hoy. ¿Cómo sirvo a los demás con mis bienes personales? Eso debemos recordarlo siempre, querido amigo o amiga. La fe cristiana se traduce en acciones concretas. Como cristianos, como creyentes, debemos predicar no únicamente con palabras bonitas, que ensalzan, que endulzan, que le gustan a las personas, sino que tenemos que predicar con el ejemplo. Bendiciones.